Buenas tardes, soy Jaime Conde, consultor de Yeducando, y os damos la bienvenida a este webinar de Yeducando, donde vamos a ver cómo la identidad digital es algo que concierne a toda la sociedad y por ende también a los centros educativos, ¿vale? Este webinar, ya lo estaréis viendo, se está grabando, ¿vale? Lo compartiremos después con personas que nos han pedido que no pueden estar y que le pasemos el enlace. Y bueno, para el tema de las preguntas, os vamos a pedir que las pongáis en el chat. O sea, no vamos a abrir micrófono al público, sino vamos poniendo las preguntas por el chat, que las vamos a ir recogiendo y al final las vamos a ir contestando, ¿vale? Entonces, bueno, Educando somos un grupo de profesionales que prestamos nuestro servicio a los centros, en los centros educativos apoyando la transformación, ¿vale? Y ofreciendo un amplio abanico de servicios, consultoría, formaciones, dispositivos, infraestructura, etcétera. Bueno, ahora mismo veis ahí para poner por las redes sociales, hashtag, ¿vale? De este evento, por si queréis comentar algo. Bueno, y vamos a comenzar ya. Os voy a... Aquí, ahora va a seguir mi compañera... Bueno, está un poquito descoordinado la presentación. Aquí viene quién es Educando, que ya os he dicho, grupo de profesionales que trabajamos. Y ahora viene mi compañera Beatriz Jiménez, ¿vale? Ella es la directora de proyectos estratégicos y es la que va a presentar el webinar. Adelante, Beatriz. Bienvenidos a todos. Es un tema el de la identidad digital y el de la vida en el mundo digital de nuestros alumnos, el que nos ha estado, vamos a ver, una de las cosas que más nos preocupa, ¿no? Mi rol en Educando, soy directora de proyectos estratégicos y consideramos que este es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de los alumnos en los años que vengan, ¿no? Y por eso estamos haciendo una apuesta muy fuerte pues, por estudiar y por integrar lo que es la identidad digital a las vidas académicas y al currículum de los alumnos, ¿no? Cuando hablamos de identidad digital, sobre todo nos preguntamos de dónde venimos y a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Qué papel juega la identidad digital? Porque para nosotros o para la mayoría de la gente que yo soy del año 89, pero seguro que hay mucha gente en este webinar que es de años anteriores, ¿no? Y para la mayoría de la gente que estamos aquí, hay una diferencia entre identidad personal e identidad digital porque fuimos muy conscientes del momento en el que eso cambió, ¿no? Del momento en el que nuestra identidad personal pasó a estar también en redes. Es algo que no ocurre en las nuevas generaciones, ¿no? Pese a nuestros esfuerzos por hacer una distinción y hablar de identidad digital y personal, ambos términos son cada día más aproximados porque las generaciones que vienen nacen ya en un mundo digital, ¿no? Viven y pasan la mayor parte de su tiempo en red. Allí es donde desarrollan su personalidad, es donde empiezan a atreverse a hacer cosas, ¿no? Y donde se producen la mayor parte de interacciones que tienen con el resto del mundo, ¿no? En Instagram, en TikTok y posteriormente será en Tinder, en Mythic o en la mayoría de redes sociales que se puedan tener con distintos fines y con distintos usos, ¿no? Entonces, hablar un poco de identidad digital, para mí siempre digo que lo considero un absurdo, dado que quien nace ya nace con su identidad en el mundo digital, ¿no? Disculpad que no carga. Vale. Si habláramos de identidad digital, ¿no? Lo que dice las definiciones más típicas de identidad digital es que es el conjunto de informaciones que se publican en Internet sobre nosotros y que componen esa imagen que los demás van a tener, nuestros datos personales, las imágenes, las noticias, comentarios, gustos, amistades, aficiones, todos esos datos que las empresas además consultan cuando nos van a contratar, ¿no? Y que describen quiénes somos ante los demás y determinan nuestra reputación digital. Es decir, la opinión que los demás tienen de nosotros en red. Además, no solo eso, sino que, bueno, en algún otro webinar hablábamos de una película que se llama Ready Player One, que a mí me gusta mucho porque es una película de realidad virtual en la que los niños pueden utilizar un dispositivo de realidad virtual para incorporarse a un mundo en B, es decir, a un mundo de ficción en el que prácticamente tienen todas las cosas que puedan tener y además se ponen unos trajes que les hacen tener sentidos, ¿no? en ese mundo.
Y cuando la vi en el cine siempre he pensado que no era tan diferente de lo que estábamos viviendo, ¿no? Y que la mayoría de nuestros hijos o de nuestros alumnos viven una gran parte de su vida en mundos que ya no son ni siquiera digitales, sino que no son reales, ¿no? Y una de las, vamos, una de los títulos que a todos os va a sonar es Fortnite, ¿no? Puedo decir Fortnite o podría decir incluso la gente que vive, porque es verdad que aquí hay un trabajo muy de géneros, ¿no? Y los chicos tienden mucho más a estar enganchados al Fortnite, mientras que las chicas, por la percepción que vamos teniendo en los centros educativos, ¿no? Tienden a engancharse a los reels de Instagram, ¿no? Pero al final es otra vida, es como me meto en una segunda vida que no es la mía, ¿no? Y donde puedo hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, no somos nunca conscientes, ¿no? Por eso el título de esta diapositiva es El mundo que viene, ¿no? Es como, para nosotros es como nuestro hijo o nuestros alumnos están jugando a un videojuego al que pueden llegar a jugar pues entre 1 hora y 4 al día muchas veces. Además es un videojuego multiplataforma, ¿no? Y, y para nosotros están jugando un videojuego, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre para ellos, ¿no? Pues para ellos no es solo un videojuego, es un lugar en el que pueden mantener conversaciones con otros jugadores, conocidos o desconocidos. Utiliza un estilo infantil, como veis en los gráficos, e incluso esta es la última versión, que el estilo es menos infantil que el de las, bueno, o una de las últimas, ¿no? El estilo es menos infantil que el de las versiones anteriores, pero y entonces como que cuando tú ves a un pingüino matando o a un pollo matando, ¿no? Parece que es menos que si vieras a una persona matando, ¿no? O sea, al final el juego es de asesinar, consiste en asesinar a otros y gana el que, bueno, pues hay sobre todo la modalidad más conocida, es competición por equipos y gana el equipo que se consiga cargar al resto, ¿no? Un estilo de los juegos del hambre. No solo eso, sino que, bueno, aparte de ser un juego de defensa y en el que, por supuesto, se pueden aprender cosas y adquieren habilidades, ¿no? Eh, Al final lo que ocurre con nuestros hijos y alumnos y con nuestras hijas y alumnas es que se encierran en un mundo sin ley, ¿no? Y me da igual que sean los reels de Instagram, ¿no? Donde ves a influencers hacer unpackagings, que es esto de que reciben una novedad de ropa o de lo que sea y la muestran, ¿no? O bien en Fortnite, donde puedes tener distintas armas, herramientas y atuendos, ¿no? Donde no podemos controlar el lenguaje de otros jugadores, ¿no? Y donde se pueden fomentar situaciones relativamente violentas, ¿no? Yo he estado en muchas partidas de Fortnite porque además juego con amigos, ¿no? Y puedo decir que la escucha reiterada de burlas e insultos es muy frecuente, ¿no? En el mundo adulto, bueno, pues somos adultos, digamos que ya estamos formados y cada uno sabe lo que está haciendo. Quizá en el mundo adolescente o en el mundo preadolescente no lo saben tanto, ¿no? ¿Cómo podríamos gestionar esto, ¿no? ¿Cómo podemos ir, digamos, no dejándonos llevar por el mundo que viene, sino tener algo de influencia como profesores, como familias o como padres, ¿no? Tener algo de influencia en esto, ¿no? Pues siendo consciente de que no es que mi hijo esté jugando a un videojuego, es todo esto que acabamos de contar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo no tendría nunca una PlayStation en la habitación de mi hijo. O sea, no creo que fomente para nada una apertura y una conversación en torno a lo que nuestros hijos hacen, ¿no? Em, Igual que a determinadas edades vería los reels de Instagram que ve mi hija. Entonces, bueno, es ese tipo de cosas que haciendo pequeños cambios, ¿no? Pues tener la Play en un sitio de la casa que nos permita acompañarlos. No podemos evitar que jueguen, ¿no? Porque está claro, ¿verdad? Que no podemos evitar que jueguen, pero sí acompañarles, saber con quién están jugando, con quién están haciendo ese intercambio de palabras o de lo que sea, ¿no? Y que tengamos presente que si estos chicos o la gente con la que realizan interacciones pertenecen a su círculo social o si son perfectos desconocidos, ¿no? Ya sea en Instagram, ya sea bueno, en Instagram, TikTok, como queramos llamarlo, porque aunque sean distintas plataformas, la finalidad es la misma, ¿no? Y sobre todo el ser capaces de acompañar, ¿no? Y es algo de lo que nos hemos dado cuenta, no podemos evitar, porque hay toda una industria muy involucrada en que nuestros hijos estén ahí o nuestros alumnos estén ahí, no podemos evitar que eso ocurra, pero sí que podemos acompañarlos, ¿no? En el proceso, ¿no? Y luego también es la parte insisto mucho en esta diapositiva porque para mí es la clave de lo que muchos de los profes decimos, ¿no? Que han perdido la paciencia, los niños quieren las cosas ya y quieren las cosas de forma inmediata, ¿no? Y bueno, y llevan razón, pero es que todas estas cosas están diseñadas para generar cierta adicción, ¿no?
Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para evitar esa adicción de nuestros hijos a, bueno, pues a este tipo a los Reels, a los TikTok, a las horas y horas de juego en Fortnite, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer, no? Porque muchas veces como no nos metemos dentro del juego o dentro de lo que hacen, y como profesores, si tenemos hijos bien y si no, que sepamos qué están haciendo nuestros alumnos, ¿no? Pero como no nos metemos dentro del juego, nos es muy difícil saber qué reglas podemos poner, ¿no? Si tengo un desconocimiento absoluto de en qué consiste esto, de qué es lo que hace mi hijo y qué es lo que le genera tanta diversión, ¿no? O sea, preguntemos también y hablemos con ellos sobre qué les genera tanta diversión, ¿no? No puedo poner reglas, ¿no? Entonces, bueno, reglas que recomendaríamos desde nuestra experiencia en Educando, tratando con jóvenes y adolescentes, es gestionar siempre el tiempo de juego, ¿no? Y siempre limitar el tiempo, no un número de partidas, porque hay partidas que pueden tener un tiempo ilimitado. Desactivar el chat de voz, es decir, en función de la edad que tenga nuestro hijo, el chat de voz puede estar desactivado y debería estar desactivado si no sabemos con quién está hablando, de qué está hablando o con qué tipo de... Es que pueden estar tratando con adultos y no saberlo, ¿no? Establecer un horario de juego y sobre todo también dar ejemplo, porque muchas veces lo mismo que intentamos evitar en nuestros hijos es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y acabamos adictos a una red. Y luego, finalmente, para todo esto, escoger solo una plataforma o solo un horario, ¿no? Es decir, tanto a Fortnite como a Instagram o a TikTok podemos hacer desde cualquier dispositivo, ¿no? Eh, Está bien que los alumnos asocien un dispositivo de ocio de la casa, que no sea todo, que no sea que cualquier dispositivo les puede dar acceso a una forma de ocio, porque entonces al final lo que generamos es dependientes de dispositivos, que entiendan el dispositivo concreto de la casa que sirve para el ocio como eso, como una excepción, como el tiempo que dedican a eso y no como la regla. Eh, Ocurre lo mismo, de verdad, no he insistido tanto en Instagram o en TikTok, pero con los directos ocurre lo mismo, enganchan igual, siguen los mismos mecanismos y pueden interactuar con desconocidos todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, está bien como ponerse en los zapatos de nuestros alumnos y de nuestros hijos y ver qué es lo que, tratar de entenderlos y tratar de poner reglas en base a ese diálogo, ¿no? No estoy harta de que juegues a la Play o de que veas vídeos en Instagram, corta ya, sino tratar de entenderlos y desde ese diálogo poder dar unas normas o unos límites consensuados y unas reglas. Luego también es muy importante, sobre todo lo que decíamos, ¿no? En el mundo digital, que nuestros alumnos ven desde pequeños, ¿no? Incluso gracias a nosotros muchas veces, porque colgamos fotos con ellos cuando son pequeños y compartimos fotos de nuestros hijos sin su consentimiento cuando son pequeños, ¿no? Hay que entender que ellos a veces van a buscar el refugio para hacer cosas que no hacen en el mundo real, ¿no? Entonces hay que insistirles mucho en el tipo de discurso que tienen y en que siguen siendo ellos, ¿no? En el mundo digital. Os he puesto esta imagen como uno de los ejemplos, pero vamos, hay docenas y muchos que no se pueden probar, ¿no? Esta es una imagen de una empresa americana y el conductor va haciendo un gesto racista, ¿no? Que es racista. Y el conductor fue despedido fue despedido por este gesto, ¿no? Eh, y él insistió mucho en que no estaba haciendo ese gesto, que le pillaron en una transición, pero al final, bueno, pues ahí estaba, ¿no? Alguien subió esta foto a redes y tuvieron un despido, ¿no? Entonces, básicamente es como tratar de que ellos entiendan, ¿no? Que, que ya no es solo lo que nosotros subamos, sino lo que pueden subir sobre nosotros, ¿no? Que es que ya todo está conectado, que todo lo que hagamos en red está relacionado también con nuestra identidad personal, ¿no? Y esto quiere decir que nuestra identidad personal no es distinta de nuestra identidad digital y, por tanto, de ahí mi oposición siempre, ¿no? A hablar de identidad digital y personal, porque al final es la misma. Vamos, en la mayor parte de los casos es la misma, ¿no? Lo que hacemos en red lleva nuestro sello y aunque nos escondamos detrás de una pantalla, seguimos siendo las mismas personas, ¿no? Los delitos que tienen lugar en red se consideran delitos igualmente y los mensajes o comentarios que se envían a través de las redes sociales llevan también nuestro sello y son también susceptibles de ser reconocidos como delito, ¿no? Entonces, bueno, pues hablarles a nuestros hijos de esto o a nuestros alumnos, ¿no? Y entender que el momento en el que mi hijo o alumno está interactuando con una pantalla no debería ser opaco para mí, es muy importante. Y luego, por otra parte, tener en cuenta los tiempos en los que vivimos, ¿no? Esta es
una diapositiva que daría para, vamos, para una hora entera de sesión, ¿no? Que es la exponencialidad, ¿no? El avance exponencial de la tecnología. Si observáis a lo largo del tiempo, tenemos como grandes diferencias, ¿no? Diferencias de muchos interludios de muchos años, desde un invento importante a otro, ¿no? Desde la imprenta hasta el telescopio, la máquina de vapor, el telégrafo, la bombilla, ¿no? Pero llega un momento en el que descubrimos un poco, bueno, lo que hoy es la semilla de lo que hoy sería la red, ¿no? Que son los microprocesadores, los procesadores de texto, distintos sistemas operativos, ¿no? Y esta curva, ¿no? Si observamos aquí la subida de esta curva, es aquí donde hablamos de exponencialidad. Exponencialidad es cuando todo crece a una velocidad exponencial. Y esto quiere decir que cuando nos demos cuenta será tarde para cambiar. Que ahora mismo ya estamos probando los coches, bueno, estamos probando, hay países en los que incluso se usan y es frecuente, ¿no? Tener Tesla aquí no es tan común, pero tener Tesla sin conductor, ¿no? O coches autónomos, y que lo que se está inventando mientras tanto y mientras se legisla va mucho más allá, ¿no? Entonces, la tecnología va a ir mucho más rápido de lo que podemos predecir. Esta curva exponencial quiere decir que en este siglo no vamos a experimentar 100 años de avances, o sea, en 100 años no experimentaremos 100 años de avances, sino seremos testigos de un progreso que matemáticamente está calculado en 20.000 años a la velocidad actual, ¿no? Y esto lo dice el Ray, Ray Kurzweil, que es el director de ingeniería de Google, ¿no? Entonces, vamos a ver cambios muy fuertes y si no somos capaces de fuertes, importantes y que definirán la vida de nuestros alumnos, de los hijos de nuestros alumnos, y si no somos capaces de sentar unas bases éticas, no somos capaces de trabajar esta base cognitiva con ellos, no vamos a ser capaces de crear una sociedad estable y sostenible. Seremos siempre prisioneros de la industria, seremos siempre prisioneros de lo que seremos prisioneros de los reels de Instagram que nos generan adicción, ¿no? Por eso es súper importante el que seamos capaces de mantener conversaciones, ¿no? Básicamente lo que pretendo decir con esto es que cuando nos demos cuenta será tarde para cambiar. Y que es muy, muy curioso porque no da la sensación de que no aprendemos de la historia, ¿no? De que como seres humanos, si nos fijamos en los grandes cambios, ¿no? Y en los grandes cambios, en los grandes experimentos, no hace falta que nos vayamos muy lejos y si pensamos en Hiroshima y Nagasaki, ese fue cuando nos demos cuenta será tarde para cambiar, ¿no? Es como no hay legislación, no hay acuerdos internacionales y ocurren ciertas cosas, ¿no? Pues aquí estamos igual. Si no somos capaces de crear y acompañar a ciudadanos responsables, tendremos un mundo que no queremos tener, ¿no? Y aquí apelo un poco a la responsabilidad de todos en dejar en dejar un buen planeta cuando nos vayamos de aquí, ¿no? Y para los que somos unos educadores vocacionales, en sembrar una semilla que haga que las cosas puedan ir de otra manera, ¿no? Este segundo gráfico, ¿no? Es un poco lo que ocurre, digamos, la dinámica que ocurre en cualquier tipo de tecnología, ¿no? Hay una curva de decepción y hay una curva de disrupción, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo nosotros en inteligencia artificial vamos con un poco de retraso respecto a las expectativas que se tenían, ¿no? Para la inteligencia artificial en esta época, ¿no? Las predicciones que había hace 10 años sobre inteligencia artificial nos situaban en un lugar mucho más lejano a día de hoy del que estamos, ¿no? Pero pasada digamos, ese descenso y esa decepción, llega un momento de disrupción. Y lo que tenemos que hacer es trabajar en los momentos de decepción. ¿Qué vamos a hacer cuando la disrupción llegue, ¿no? Desde el año 2015 distintas entidades nos han estado bombardeando con la identidad digital, ¿no? Y todas esas entidades no pretenden otra cosa que sembrar o poner un colchón a esta base, ¿no? Ponerle un colchón a la disrupción que pueda llegar. Adelantémonos a los cambios que van a ocurrir, porque si no lo hacemos, si yo no formo a mis alumnos o a mis hijos para que estén preparados para esos cambios, seremos prisioneros de la gente que ha diseñado esos cambios, ¿no? Que pueden tener buenas o malas intenciones. Bueno, desde 2015 hay muchas entidades que han trabajado en esto de la competencia digital, ¿no? Y una de las competencias básicas y la más importante para la Comisión Europea ha sido esto, desarrollar la identidad digital, ¿no?
La Comisión Europea además ha destinado un montón de recursos a implementar la competencia digital en distintos países. En España a través del INTEF, la han dividido en 5 áreas y que podemos ver en el dibujo, ¿no? Y esto es lo que básicamente conocemos todos un poco de la competencia digital. Sin embargo, estas 5 áreas, que para mí son imprescindibles, dejan algunas lagunas, ¿no? Y ya que son muy técnicas, ¿no? Son técnicas y dejan de lado una parte importante de la formación de los alumnos, ¿no? Que es básicamente la neurociencia, cómo funciona el cerebro de mi alumno y qué hay detrás de su interacción con las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, qué está ocurriendo en su cerebro cuando mi alumno está recibiendo likes de Instagram, ¿no? Y qué valores deberían adquirir para estar seguros en red en las distintas áreas de su desarrollo. No solo seguros en red con respecto a phishing, a sexting o a todas esas cosas, sino seguros en red de manera que no altere su desarrollo cognitivo. Para nosotros, desde Educando, es la parte que más queremos trabajar ahora mismo, ¿no? Es como, ya tenemos la formación técnica o ya deberíamos tener todos los centros algo de formación en competencia digital, pero ¿qué ocurre con esos pilares fundamentales sin los que la competencia digital nos da igual, ¿no? Y aquí es donde está nuestro proyecto y nuestra apuesta educativa, ¿no? Que es trabajar varios pilares como el consentimiento, el nuestro, el de nuestros hijos y el de todos. Y consentimiento siempre me gusta decir en cada ocasión y para cada práctica. Y esto quiere decir que si yo me hago una foto hoy con un amigo y quiero subirla a la red, le pido consentimiento para hacerlo, ¿no? Y que debo enseñarle a mi hijo a hacerlo. Y si yo soy la primera persona que no lo hace, que manda fotos de mis hijos, que manda fotos de mi familia, nuestros hijos harán lo propio con amigos y con ellos mismos, ¿no? Entonces aquí es, adquirir nuestra parte de responsabilidad. La prevención, que es que antes de que ocurran las cosas debemos hablar de ellas con todos los agentes. No tiene sentido formar en ciberbullying a los alumnos en quinto de primaria, si ya tienen los dispositivos. Tendrá sentido ir haciendo una aproximación previa a quinto de primaria o a sexto de primaria, ¿no? Es muy importante, sobre todo, hacer que ellos sean muy conscientes de qué rol pueden estar teniendo o que podrían tener en un futuro en un caso de ciberbullying, ¿no? Y en eso se basa básicamente la prevención, en que el alumno se conozca a sí mismo y sepa cuáles son sus riesgos, ¿no? O en qué corre riesgos, ¿no? Así son muy conscientes de en qué posición está cada alumno, lo son los padres, y ahí está la verdadera prevención, es quién está en una situación de vulnerabilidad antes de que algún fallo o algún problema ocurra, ¿no? Por último, la comunidad, ¿no? Hay un vídeo que, bueno, como es un webinar corto y además quiero dejar a Isaac, a mi compañero, el espacio para que pueda también hablar. Hay un vídeo que me gusta un montón, que se llama Conformidad Social, ¿no? Y está hecho en base a unos experimentos de un psicólogo que se llama Solomon Asch, en el que una persona entra a una sala de espera de un dentista y va sonando un pitido, ¿no? Y están todos compinchados, menos la última persona que acaba de entrar, para levantarse cuando suena el pitido. Y esta persona al tercer pitido se levanta, es decir, empieza a hacer lo que la comunidad hace. Según van saliendo, además las personas que hay en el vídeo entran a consulta pero salen por otra puerta, ¿no? Con lo cual nunca los vuelven a ver. Sigue entrando gente, ¿no? Y todo el mundo que va entrando ya nadie sabe, o sea, nadie está compinchado. De manera que al final del todo solo queda la primera persona que entró sin saber de qué iba el asunto y otra persona que acaba de entrar, ¿no? Y con el pitido, esta persona se levanta. Se levanta la persona que ha estado allí viviendo como todo el mundo se levantaba. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al final somos tribu y somos seres sociales y haremos lo que haga la tribu. Por lo tanto, crear comunidad en nuestros centros educativos y crear un orden de las cosas nos ayudará a llevar a nuestros hijos o a nuestros alumnos hacia donde queramos, ¿no? Y por último, el otro pilar que consideramos fundamental es el acompañamiento en hitos de su vida que no estamos teniendo en cuenta. Es decir, tenemos en cuenta que nuestro hijo aprende a andar o aprende a correr o aprende a decir su primera palabra, pero no tenemos en cuenta o no consideramos como un hito el día que le dejamos un dispositivo con un vídeo, ¿no? Y le decimos, pues aquí tienes para que lo veas, ¿no? O un hito el día que tiene su primer intercambio de mensajes con un amigo a través de un dispositivo, ¿no? Con un amigo, con un familiar o con lo que sea. Por tanto, creemos que el acompañamiento es esencial para formar eso, no solo ciudadanos responsables, sino para poner un granito de arena en la sociedad que queremos conformar entre todos, ¿no?
Y bueno, sin más, os dejo con mi compañero Isaac. Isaac es director comercial y además es el director comercial de Educando y además es colaborador de INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y, y bueno, y nos va a dar además como una visión más técnica y más, pero no por ello menos importante, de lo que puede ocurrir en red con nuestros alumnos. A mí me gusta mucho el enseñar, no solo el que veamos y que yo os cuente, que eso está muy bien, pero quiero que aquí colaboréis conmigo y ahora sí que os voy a pedir que levantéis el micro cuando sea oportuno y respondáis con total naturalidad, porque esto es un taller y al final quiero que participéis en él. Bueno, pues como ha dicho Beatriz, yo soy Isaac Caleza, director comercial y colaborador del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y bueno, esto es algo que lleva ya mucho tiempo dando vueltas y es una preocupación en muchos ámbitos el cómo gestionamos ese uso correcto o a qué peligros nos enfrentamos dentro de nuestra vida digital o en el uso de nuestros dispositivos, porque al final no nos olvidemos de que esto ya desde hace mucho tiempo nuestros chicos, aunque tienen una misma identidad, ellos son ellos, estén donde estén, pero tienen dos vidas, tienen la vida personal y tienen la vida digital, y muchas veces nos hemos centrado en inculcarles valores, reglas y normas para la vida personal y no hemos sabido muy bien cómo hacerlo para la vida digital porque partimos desde el desconocimiento. Yo, que siempre soy una persona muy inquieta, he de deciros que he nacido y he crecido en todo el desarrollo de esto, y la gran mayoría de las cosas que he hecho y que he aprendido la he aprendido simplemente porque soy inquieto, como el 99,9% de vuestros alumnos. Le podéis enseñar lo que quieran, pero cuando ellos se interesan sobre algo, no hay nada que les frene a buscar información sobre ello. Con lo cual, yo quería hacer una pregunta. Si sabemos que existe la identidad personal, ¿cuándo creemos que empieza la identidad personal de un individuo, de una persona? Abrimos micro, contadme. Nadie. Desde que pone su primera foto de bebé No, en la web. la personal es cuando nacemos. Ahí tenemos nuestra identidad personal. Y la digital, ¿cuándo empieza la identidad digital de una persona? Vamos a distinguir dos términos, ¿vale? Identidad digital, que es quién eres en tu vida digital, en tus redes sociales, en internet, en tus foros. Y otra es la huella digital, que es tu trayectoria, lo que haces en ese mundo digital que al final queda registro. De esto podríamos hablar largo y tendido y tenemos poco tiempo, quiero concentrarlo mucho. Fijaros en esta diapositiva. ¿Qué veis? Ecografías. En el momento que mi mujer, que no está embarazada, pero imaginaros que se queda embarazada, y coge una foto de una ecografía, la sube a una red social y dice: te esperamos con los brazos abiertos, Pepito Pérez. Pues ya Pepito Pérez tiene un nombre. Se le puede asociar con una madre. Y además tenemos una imagen de Pepito Pérez. Con lo cual no hemos nacido y nuestra identidad digital ya ha empezado. Y además ya hay información sobre nosotros y hay huella digital sobre nosotros. Por eso digo que es muy importante que empecemos a construir la vida y la identidad digital de nuestros alumnos y de nuestros hijos desde pequeños. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Voy a pasar un segundito. Aquí la veis, ¿verdad? La página web. Sí. Yo he buscado en Google cuántas empresas buscan en redes sociales. Mirad lo que aparece. 1 de cada 5 empresas rechaza candidatos por lo que ven en sus redes sociales. El 81% de las empresas mirará tus redes sociales antes de contratarte. Aquí tenemos el 86% de las empresas consulta los perfiles en redes sociales.
Con lo cual, mirad hasta qué punto de importancia adquiere todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida digital respecto a la repercusión que va a tener en nuestra vida personal de cara a un futuro laboral, de cara a un futuro personal, de cara a todo lo que nos va a influir. Es muy importante que empecemos a implantar y que conozcamos bien cuáles son ciertos de los riesgos a los que se exponen nuestros hijos y alumnos para saber qué valores y qué normas tenemos que ponerles. Por ejemplo, yo siempre digo, si no dejas a tu hijo en un barrio conflictivo a las 11 de la noche con 500 euros en el bolsillo, no tiene ningún sentido de que tu hijo tenga un dispositivo en su dormitorio a las 11 de la noche sin ningún tipo de control, con una cuenta de administrador, donde puede instalar los programas que quiera, donde puede visitar las páginas web que quiera. Para esto yo soy fan de no prohibir, yo no prohíbo, aquí estamos educando y para educar tenemos que generar reglas. Yo siempre puedo aconsejar, bueno, pues en función de la edad de nuestro hijo, de nuestro alumno, pues que los ordenadores se usen en zonas comunes, que tenga algún tipo de supervisión como Family Link de Google, como algún tipo de bloqueador de contenido, que no tengan cuenta de administrador para que no puedan instalar programas. ¿Por qué? Porque como esto es mejor verlo que contarlo, yo os voy a presentar, un segundito, a una persona muy especial para mí. Bueno, son dos personas muy especiales para mí, que son mi hijo y mi sobrino, Antonio y Rubén. Aquí nadie puede ver nada malo, ¿verdad? Es una foto normal. De las hacemos muchísimas al cabo del día, de la semana y del mes, te cuento, de nuestros hijos. Compartimos, la enviamos a grupos de WhatsApp. Mira qué guapo es mi niño, mira qué bien ha salido, mira qué tal, mira qué cual. Muy bien. Eso está fantástico, yo no lo niego, pero si no tenemos cuidado con lo que enviamos y a quién lo enviamos, depende en manos de quién llegue. Yo puedo utilizar herramientas como esta que os voy a enseñar, esto lo podéis replicar todos en casa, no hay ningún problema. Esto se llama GeoIMGR y es una aplicación donde yo subiendo la foto que habéis visto, la arrastro aquí, me analiza la foto y me dice que yo estaba aquí, en la finca de mis padres. Y además, os garantizo que hay 1 metro de diferencia, porque ellos estaban aquí. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque todos los archivos que nosotros compartimos tienen dos partes. Una es la parte visual, cuando compartimos una foto en la parte visual, cuando compartimos un documento de texto es ese documento, pero después existe otra parte que no vemos, que va detrás, digamos por el reverso de ese archivo, que se llaman metadatos. Y esos metadatos nos da una serie de información que muchas veces nosotros no somos conscientes de que estamos compartiendo. Por ejemplo, aquí tenemos Metashell. Esto es del Evenpad, es del jefe de seguridad de Telefónica, de Chema Alonso. Muchos lo conoceréis porque es el típico sale en la televisión con el gorrito. Y hay una serie en internet que se llama Enjuto Mojamuto, que está hecho en base a él. Si yo analizo la foto, mirad la cantidad de datos que contiene la foto. Estos son metadatos. ¿Y qué me dice el metadato de esta foto? Por ejemplo, pues me dice, ¿dónde estoy? Me dice que tengo un iPhone 12 Pro. Me dice cuándo exactamente se realizó la foto.
imaginaros una foto en manos de una persona que pueda tener todo este tipo de información sobre vosotros. Por eso siempre se dice, oye, cuando compartimos y nos vamos de vacaciones, nunca compartáis las fotos en el momento. Las fotos de cuando nos vamos de vacaciones se comparten cuando ya estamos en casa y decimos, oye, qué bien nos lo hemos pasado. ¿Vale? Y es muy importante que tengamos esto. Al igual que es muy importante que guardemos muy bien los secretos. Es decir, que cuando utilicemos contraseñas y utilicemos métodos de autentificación y nos autentifiquemos con otra plataforma, siempre intentemos activar el doble factor de autentificación, es decir, que nos tengan que enviar un SMS a nuestro dispositivo, que tengamos que verificar que queremos acceder a la plataforma mediante nuestro correo electrónico, que utilicemos llaves de seguridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Kaspersky, y aquí en el chat, ponerme contraseñas que os inventéis. A ver. Una contraseña. Quiero que me pongáis una contraseña que os inventéis en el chat. A ver. Venga, mira, aquí tenemos una. Mío 22. Muy bien, pues mío 22 tardaría un ordenador por fuerza bruta 12 días. Y enhorabuena, esta contraseña no ha sido filtrada ni está en ninguna base de datos de pirateos. Albóndigas con patata. ¡Ole! Vamos a probarla. Mira, sorprendentemente, es una buena contraseña. Tardaría más de 1000 siglos. Nuki Cortijo. Vamos a probarla. Esto se llama password.kaspersky.com y es un ejercicio que podéis hacer con vuestros alumnos. Es muy divertido. 4 siglos. Bueno, y aquí ya Francisco Javier Alonso. Repítelo, por favor, es password.kaspersky.com. Y también me habéis preguntado cuál es la herramienta anterior. Se llama Geotags. ¿Vale? La podéis apuntar porque esto lo podéis hacer en casa sin ningún tipo de problemas. Muy bien. Continuamos. ¿Qué es Internet? Porque muchas veces nosotros tenemos la percepción de Internet de lo que vemos. Y lo que vemos, Internet siempre se compara con un iceberg, ¿vale? Y lo que vemos, si os dais cuenta, es solamente esta parte del iceberg. Es aquel contenido. Sí, no se preocupen, Mercedes, ahora lo escribo yo aquí en el chat, las dos URLs. Aquí, en esta parte de aquí, es el contenido que se dice indexado. Es decir, es el contenido que los buscadores saben que existe. Pero Internet es mucho más grande. El 96% del contenido de Internet no está indexado. Los buscadores no saben que existe. Entonces, si nosotros navegamos por la Surface, un segundito, perdón. Le estoy dando la diapositiva para atrás con el scroll del ratón. Muy bien, Isaac. Se nota que eres informático. Aquí. Si nosotros navegamos por la Surface Web, que es la superficie de Internet, tenemos otra parte que es la Deep Web. Y después tenemos la Dark Web. La Deep Web se utiliza, y no todo es malo, ¿no? Porque se utiliza para proyectos médicos, información médica, tratamiento sobre células madres, documentación legal que no, o susceptible que no puede estar a manos de todos, sobre todo los que nos dedicamos a esto, utilizamos mucho la Deep Web para ver estudios sobre vulnerabilidades de redes, vulnerabilidades de sistemas, de web. Bueno, eso existe y el uso que se le da es académico, es educacional, es compartir información, foros de investigación, existe. Pero después tenemos la Dark Web, que es la Internet oscura, donde si pensáis que es difícil acceder,
pues estáis totalmente equivocados. Cualquier hijo vuestro con un navegador que diga, entro en Google y le digo, quiero entrar en la red Deep Web o en la Dark Web, automáticamente le va a llevar a una página web para que se descargue un navegador. Se llama Tor Browser. ¿Cómo funciona Tor Browser? Un segundito que lo estoy arrastrando, si me deja... Tengo que cancelar aquí. Esto es Tor Browser. Esto es un navegador que lo que hace es que tu señal de internet la hace irrastreable. ¿Por qué? Es lento, pero yo cuando hago una petición, cuando intento entrar en una página web, me rebota con hasta 30 servidores distintos y esos servidores van cambiando cada 10 segundos, con lo cual mi señal es irrastreable y nadie sabe lo que he hecho. Si nosotros somos capaces de encontrar el punto de inicio, lo que se llama la Hidden Wiki, encontramos una serie de webs que no vamos a encontrar en ningún buscador, desde el cual podemos encontrar muchas cosas. Por ejemplo, si tenéis hijos que van a cumplir 18 años y se van a sacar el carnet de conducir, bueno, pues no hace falta que os vayáis a la autoescuela, simplemente yo entro aquí en esta web, me voy a licencias, digo que quiero un carnet de España, que me cuesta $285, unos 240 euros al cambio, mucho más económico que una autoescuela, que además cuando yo pincho me dicen, oye, vale, aquí tienes los tipos de carnet a los que te puedes escribir, ¿cuál quieres que te ponga? ¿Cuántos carnets quieres que aparezcan en tu carnet de conducir? Oye, que yo me canso de ser español, que quiero sacarme otra nacionalidad. Bueno, pues me quiero sacar un pasaporte de Canadá. Pues me compro un pasaporte de Canadá por $650. Y aquí lo tenemos. Oye, Isaac, que está muy bien tener otra nacionalidad, pero ¿y si yo quiero armas? ¿Vale? Vamos a buscar armas. A ver, tarda un poquito, pero la encontramos, ¿eh? A ver, porque... Mientras carga. Aquí la tenemos. UK Guns Armor. Nos la manda desde Reino Unido. ¿Queremos una Glock 19? Pues por 500 libras o 0,01622 bitcoins. ¿Queremos una Walther P99? 9 milímetros. ¿Que en cambio queremos munición? Pues munición. Oye, ¿que queremos droga? Pues podemos buscar droga. Y aquí tenemos, ¿qué queremos? Heroína, cocaína, éxtasis, speed, cannabis. Es decir, que llegan, ¿eh? Hicimos un experimento con la Policía Nacional de Córdoba, con el inspector Barco, y hicimos un par de pruebas y llegan. Con lo cual, volvemos a lo mismo. Y no quiero tampoco que os echéis la mano a la cabeza y le quitéis los dispositivos a vuestros hijos. No se trata no se trata de eso, no se trata que ahora así de buena primera lleguéis esta tarde, niño, trae el móvil y el móvil al cajón, o te quita el portátil. No se trata de eso. Se trata de que creemos unas reglas, oye, que los riesgos dentro de nuestra identidad digital existen, que los riesgos dentro
de la vida digital de nuestros alumnos está ahí, que nadie está exento. Quiero que os apuntéis el 017, que es el teléfono de ciberacoso y de delitos digitales, donde podéis consultar también y os sirva como referencia. Y quiero que entendáis que no se trata de prohibir, se trata de poner reglas, de hacer uso del sentido común, y que dentro de ese sentido común, pues lo que os he dicho, oye, a lo mejor tú no tienes edad para estar con un portátil sin ningún tipo de control en tu dormitorio a las 11 de la noche, a las 12 o a la 1, a lo mejor lo ideal es que estés en el salón haciendo lo que tengas que hacer, pero que nosotros estemos en cierto modo controlando lo que haces. Y como bien decía la compañera, pues juegas al Fortnite, fantástico, pero a lo mejor no tienes edad para estar en un chat de bot dentro de Fortnite, o no tienes en Among Us dentro de también un chat de bot, o no tienes por qué utilizar otra serie de herramientas. Y tampoco quiero extenderme mucho más porque son ya y 20, les quiero dar la palabra al resto de compañeros. Espero no haberos asustado mucho, ¿vale? Esto ha sido un cortito, ¿vale? Pero prometemos que si queréis podemos ampliarlo mucho más en vuestro centro y podemos hacer muchas más cosas. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Isaac siempre me gusta porque nos complementamos muy bien. Claro, es la parte más técnica y yo la parte más humanista. Y me gusta un montón que meta miedo precisamente para decir, no tenemos que llegar hasta el punto de... O sea, que quiere decir que si un alumno llega hasta lo que está enseñando Isaac, es que nosotros nos hemos saltado muchos pasos previos de trabajo, ¿no? Entonces, básicamente desde YEducando lo que hemos creado es un proyecto que aúna las dos partes, ¿no? Isaac, si puedes poner la última diapositiva, que creo que... Vale, esta es, ¿no? Entonces, desde YEducando lo que hemos hecho es, bueno, llevamos años trabajando, la mayoría de personas que hemos desarrollado este proyecto, llevamos años trabajando en identidad digital del alumnado y en acompañar a los alumnos en esto, ¿no? Y formando en muchos centros de distinto tipo, y lo que sí que nos hemos dado cuenta es precisamente que si no nos apoyamos en los pilares en los que creemos, fracasamos, ¿no? Así que no tiene sentido formar o sea, las formaciones que se hacen solo a profes, que encima van petados de formaciones todo el día, que cuando llegamos a una formación, muchos lo que queremos es irnos a corregir o irnos a nuestra casa. No tiene sentido, es decir, tiene sentido que los profes estemos informados, ¿no? Como hoy. ¿Qué es el Fortnite? Pues esto, que estemos informados, pero no que seamos los responsables de algo que sobre todo ocurre en las casas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene sentido? Que la familia sea la parte que más formación recibe. Porque son los que van a vivir esos hitos con el alumno. Vuelvo todo el rato a los pilares porque son los pilares para todo, ¿no? Son los que van a recibir esos hitos, o sea, los que van a vivir la primera vez que le damos un dispositivo a un niño de 2 años para que vea un vídeo, a un niño de 3, no, que se lo da la abuela o un familiar. Entonces, sin la formación y el acompañamiento de los padres, no va a haber, no vamos a tener éxito, ¿no? En segundo lugar, los alumnos, con los que no se puede tener una perspectiva de, mirad, chicos, esto es malo, porque el alumno ya está enganchado cuando tú le cuentas eso, ¿no? Sino de tratar de entender y de que sepan cómo funciona, ¿no? Bueno, lo cuento como anécdota, pero las primeras formaciones que yo daba en centros en los que además era responsable TIC, ¿no? Sobre redes sociales, iban muy enfocadas al no las usemos tanto tiempo, son nocivas, generan adicción. Bueno, los alumnos sí, muy bien, pero cuando volvían a su casa usaban las redes sociales exactamente igual, ¿no? Y fue un poco darnos cuenta de que había que cambiar el enfoque, ¿no? Por eso ahora, por ejemplo, las formaciones que les damos a los alumnos en este sentido es cómo ser youtuber. Y lo que hacemos es llevar al alumno a lo largo de toda la sesión ¿vale? ¿Qué se necesita para ser un youtuber? Que queremos ser youtubers, la mitad de vosotros seguro hay que serlo, o instagramers, ¿no? ¿Qué necesitamos, no? Y entonces, bueno, es desmontar el sistema desde dentro. O sea, básicamente les enseñamos que las probabilidades de ser un youtuber famoso son las mismas que las de ser futbolista, ¿no? Que un poco se bajen del pedestal, o sea, que se crean que como todos tenemos acceso a YouTube, es como si todos tenemos acceso a un balón de fútbol, podemos ser futbolistas famosos, pues exactamente lo mismo, ¿no? Que entiendan eso, pero que entiendan también las mecánicas y qué funciona detrás de todo eso, ¿no? Entonces, lo que hacemos es una formación que se da todos los años, ¿no? Y que está dirigida a profesores, alumnos y familias y que trata de integrar esos hitos de la vida del alumno en la vida de todos. De manera que si lo veis, ¿no? A las familias se les da una formación que se llama ¿Cómo dejo que mi hijo use mi dispositivo?
mucho antes de que haya dispositivos en el centro, incluso de que el alumno haya hecho uso de los dispositivos, y de hecho el alumno ni los profesores reciben formación de esto, porque esto es una formación exclusiva para familias. Se lo voy a dar. Se lo vas a dar con la reproducción automática de YouTube, vas a seleccionar los vídeos que le das. ¿Qué tipo de vídeos? El contenido que le vas a dar tiene un montón de efectos especiales, porque ya ahí estamos condicionando el desarrollo cognitivo del alumno y la paciencia que mi alumno va a tener. O sea, si se acostumbra a mi alumno o a mi hijo a tener un montón de estímulos, vídeos con explosiones todo el rato, lo que va a ocurrir es que voy a necesitar cada vez más estímulos para que mi alumno o mi hijo me preste atención. Entonces, ¿qué tipo de vídeos le vamos a dar, no? Y luego, por ejemplo, aquí hablamos, en el caso de las redes sociales, hablamos de redes sociales en sexto de primaria, donde los alumnos están comenzando a tenerlas con los padres y con los alumnos un poquito más tarde, ¿no? Y cuando hablamos, y a los profesores, por ejemplo, les damos una formación que es el impacto de las redes sociales en el cerebro adolescente. O sea, ¿qué me interesa a mí como profe? ¿Por qué estos niños no tienen paciencia y se quejan por todo y se cansan todo el rato, ¿no? Es como, no podemos acompañar en el uso de las redes sociales a los alumnos. Nos servirá esta formación para ponerles ejemplos y para entender por qué está funcionando así su cerebro en este momento, ¿no? Y a los padres habrá que darles una formación de, bueno, es que cuidado con lo que estas dinámicas generan en vuestros hijos, ¿no? Con lo cual, son contenidos muy adaptados a cada uno de los agentes que son importantes en la educación o en la formación de nuestros hijos, pero eso, poniendo sobre todo el peso por este orden en familias, alumnos y profesores, ¿vale? Porque los profesores en general estamos más concienciados y lo sufrimos, ¿no? Y este es un poco el proyecto de transformación digital que se llama Formando Héroes Digitales de Yeducando, y que, bueno, que es la forma que hemos descubierto que es más efectiva de lograr resultados, ¿no? Yo lo digo, el día que consigamos convencer a un grupo de padres de que retrasen un pelín la edad a la que a sus hijos les dan el dispositivo, será una gran victoria de equipo, y esa victoria solo se consigue trabajando con alumnos, con profesores y con familias, y generando esa tribu y esa comunidad que lo que va a hacer es que tomemos decisiones en base al mundo que viene, en base a lo que quiero que mi hijo sea, no en base a me está dando guerra a mi hijo, yo esto no lo hablo con nadie, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el proyecto que tenemos para ello. Y sin más, creo que podemos pasar, no sé si a la ronda de preguntas. Vale, teníamos por aquí un par de preguntas. Un segundito, que la localizo aquí. Me decía, has comentado el uso de la app Family Link para familias. ¿Podrías recomendar alguna similar para utilizar en el colegio? ¿Para los grupos que usan tablets de manera habitual en el aula? Sí, para colegios tenéis muchas, ¿vale? Nosotros recomendamos, suelen ser de pago, pero el pago es muy poquito. Y además el licenciamiento de Mobile Guardian, por ejemplo, que se llama la aplicación, te permite no solo controlar el dispositivo cuando estás en el aula, sino además le da la oportunidad a la familia de proteger 5 dispositivos de su familia, ¿vale? Pero existen otras muchas. IMT Lazarus, Jam, existen infinidad de ellas. He dicho Family Link porque de cara a la familia, sabéis, es gratuita y podéis instalarla en el dispositivo de vuestros alumnos si es Android, y si es iOS también ya podéis, desde hace poco, pero podéis, y podéis limitar el tiempo de uso y se le bloquea el dispositivo y podéis hacer una serie de limitaciones. Pero si queréis, estáis interesados, podemos hablar de otras soluciones más avanzadas que tienen costes, pero no son costes significativos, y sí puede, vamos, hay infinidad de soluciones. Después preguntaban por aquí si está súper interesante, se tenía que ir, que si vamos a compartir la información. Sí, ya se ha dicho en el chat que se va a compartir, y os vamos a compartir la sesión con todos vosotros sin ningún problema. Y mi amiga Ana Romero Girón, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes. No, estaba yo centrado y no te había visto por aquí. Pero al buscar todo esto, Dark Web has dicho que no se queda registrado. A ver, sí se puede quedar registrado, pero si utilizamos el navegador Tor, que simplemente, si buscamos cómo navegar a la Deep Web, no lo descargamos y lo instalamos si tenemos permiso de instalación de aplicaciones, porque entiendo que aquí nadie tiene un perfil de usuario restringido para que vuestro hijo no pueda instalar aplicaciones. Todos utilizamos el PC o lo que sea con el perfil de administrador, a no ser que tengáis un Chromebook o cualquier otro tipo de dispositivo que no funciona de la misma manera, pero con ese navegador no va a quedar registrado absolutamente nada de lo que navegues en la Deep Web, con lo cual
es un riesgo más que tenemos que tener en cuenta. Bego había levantado la mano, con lo cual, Bego, si quieres. Buenas tardes. Hola, Bego. Buenas tardes. Sí, antes me quito los auriculares, antes me das la palabra. Mira, lo que quería comentar simplemente, bueno, un saludo a todos y a todas, que veo por ahí muchas caras conocidas. Simplemente quería decir que todo lo que has aportado es fantástico. Nos pone los pelos de punta precisamente a los padres sobre todo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que soy profesora de adolescentes y madre de adolescentes, he de decir que todo eso está muy bien porque a los pequeños es más o menos fácil controlarles, pero a los adolescentes es misión imposible. Entonces, es como una frustración absoluta el intentar que ellos no publiquen determinadas cosas, pero es pana. Porque ellos te dicen que todos sus compañeros publican fotos, que si los compañeros lo publican, que por qué ellos no. Luego comentaba Beatriz, por ejemplo, el tema del control que hacen las empresas de las redes sociales, de los usuarios a la hora de contratar gente, efectivamente. Yo eso se lo explico a mi alumnado en la asignatura de FOL, pero luego te das cuenta de que es igual, que es que ellos eso no lo consideran y nos consideran unos alarmistas y dicen que por qué no van a publicar lo que quieran. Con lo cual, pues es complicado. O sea que con menores es muy fácil o más o menos fácil trabajar. Bueno, por eso a mí me pero gusta los mucho. adolescentes son otra historia. Claro, a mí me Claro, gusta por mucho eso la parte Bego, visual. por eso Bego ahí en ese caso es súper importante que el que esté concienciado, o sea, que el adolescente se lleve unas mínimas bases de, mira, esto es lo que hace YouTube con tus datos, ya tú haces lo que quieras, pero que el que esté realmente concienciado sea el padre o la madre o el tutor del alumno. Es decir, si no, el adolescente le va a entrar por un oído y salir por otro. ¿Por qué? Lo primero, porque el autocontrol que tiene un adolescente no es el mismo que el que tenemos los adultos, y ya a nosotros nos va bastante mal, o sea, en redes sociales, que quiero decir, ya nos enganchamos y somos adultos, ¿no? Claro, es que ese autocontrol ni siquiera está desarrollado, en la estructura del cerebro no está desarrollada, el mecanismo de recompensa del cerebro está empezando a funcionar de una determinada manera, con lo cual da igual, les entra por un oído y les sale por otro, ¿no? Por eso es, bueno, que lo sepan, pero si no conseguimos convencer a los padres y generar comunidad y tribu de verdad en ese sentido, en el sentido de que no les damos móvil en la primera comunión, no se les da, acuerdo entre toda la clase, no se les da. O sea, si no conseguimos eso, es muy difícil que el alumno cambie, ¿no? Y es verdad que también digo por experiencia que cuando ocurre es precioso lo que ocurre. O sea, que cuando existe ese pacto, el niño ya no te viene a casa y te dice, es que mi amigo tiene ya móvil, porque al final somos tribu y yo quiero hacer lo que mi amigo hace. Entonces, ahí lo bonito es que para encontrar y apoyarnos en esa identidad digital hay que buscar el consenso de toda la comunidad educativa, ¿no? Y por eso el trabajo de Educando va en ese sentido, porque es que si no, no va a funcionar. Pero que todo eso sirve, yo creo que hasta los 12, no sé, siendo optimista, creo, ¿eh? A partir de los 13, por ahí ya, sálvese quien pueda. Bueno, hasta los 13, o sea, quiero decir, a partir de los 13 o por ahí, lo que puedo hacer es llegar al diálogo, y yo dialogo mucho con adolescentes sobre este tema, puedo llegar al diálogo con mi hijo. Es decir, puedo trabajar, por ejemplo, el consentimiento y puedo meterle muy en la cabeza, o sea, ya no puedo evitar que use las redes sociales todas las horas que quieran, no lo puedo evitar, que esté enganchado, no lo puedo evitar, pero sí, trabajar el tema de consentimiento, trabajar el tema de respeto en red. Todos esos temas sí que los puedo trabajar a los 16 años. Más que nada porque además, o sea, cuando hablamos de consentimiento en red, porque es en red, pero que consentimiento se puede hablar para muchísimos temas, ¿no? Y son conversaciones necesarias a tener con nuestros hijos, ¿no? Entonces, oye, esta foto que tú has subido, ¿le has pedido permiso a la gente? ¿A ti te gustaría que esta foto que te hice el otro día en la paella familiar en la que sales mal, yo la comparta? Y te dirán, no, mamá, por favor, no. Pues, o sea, como a partir de los 13 lo que hay que hacer es hablarles como adultos, de cosas adultas, como el consentimiento o como es el respeto en red. Y ya está. Bien, preguntaban por ahí también, Bea, para ti, sería bueno resaltar el momento de dar el dispositivo a nuestros hijos, hijas. ¿Cuándo sería recomendable que llegase este momento de empezar a usar el dispositivo? Yo soy súper conservadora para esto, entonces yo digo las edades aproximadas, ¿vale? Nunca, nunca, nunca bajo ningún concepto deberíamos darle un dispositivo a un niño antes de los 6 años, ¿vale? O sea, nunca. Yo digo que la ley dice, y todos los términos y condiciones de servicio de uso de redes sociales, que si eres menor de 16 años no puedes usarlas. La realidad Entonces, después es que con 12 años tenemos TikTok, Instagram,
Facebook y todo lo demás. Entonces, ¿edad recomendable? Pues cuanto más lo retrasemos, mejor. O sea, es que en TikTok hay mucha sexualización de las adolescentes, por ejemplo. Entonces, bueno, pues si desde los 12 años mi hija empieza a consumir contenidos o mi alumna empieza a consumir contenidos sexualizados, pues bueno, ya estamos creando un patrón que luego encima la sociedad va a apoyar de determinada manera, ¿no? Entonces, edades recomendadas, cuando digo a partir de los 6, tiene un sentido y tiene una explicación psicológica, ¿no? Y es precisamente eso. Nosotros aprendemos, o sea, el factor sorpresa y la curiosidad se despierta de manera gradual. Si yo a un niño de 2 años le empiezo a enseñar explosiones y ruidos y una trama que va muy rápido, que es lo que ocurre en los dibujos de ahora, cuando yo quiera contarle una historia despacio a mi hijo o una historia complicada, una historia compleja y que me entienda, se va a aburrir, me va a decir, mamá, me aburro, ¿dónde están aquí las explosiones, los saltos, dónde están? Su cerebro no lo entiende, pero nos pasa a nosotros también, ¿no? Es decir, si yo me tiro en paracaídas todos los días, después me va a parecer muy aburrido conducir, ¿no? Pues es así. Entonces, por eso o sea, el cerebro del niño está creciendo en ese momento. Si alteramos la manera en la que el cerebro debería crecer y con las redes sociales o con el consumo de vídeos de determinado tipo se hace, vamos a tener un problema luego de paciencia, de desarrollo cognitivo en nuestros hijos, ¿no? Y es así. Y decían por aquí Mónica Espadafort, sí, estoy interesada en aprender más sobre los efectos de las redes sociales sobre el cerebro de los adolescentes. ¿Por dónde puedo empezar? Nosotros hemos hecho, o sea, claro, contratándonos, es lo único que se me ocurre. Es muy difícil encontrar información especializada sobre esto, ¿no? En nuestro caso hemos hecho un trabajo muy, muy importante con psicólogos y con psicopedagogos para entender cómo funcionan los mecanismos de recompensa del cerebro, qué neurotransmisores se activan cuando uno está en una red social, ¿no? Entonces tenemos formaciones específicas de esto, ¿no? Y bueno, y algún webinar podremos hacer específico, pero sobre todo hay mucho en inglés, mucho trabajado en inglés y bueno, dando ese par de referencias de simplemente buscar experimentos de mecanismos de recompensa del cerebro y entendiendo cómo funciona, uno dará la clave de por qué las redes sociales deberían estar prohibidas hasta los 18 para mí. Muy bien, pues ya creo que nos hemos quedado sin preguntas. Nos hemos pasado 6 minutitos del deadline, de la hora límite. No sé si tenéis alguna pregunta más. Por mi parte no tengo ninguna prisa, la que tengáis vosotros. Pero si no, pues aquí tenéis el contacto de iEducando. Os podéis poner en contacto con nosotros. A Jaime lo conocéis mucho, a mí me conocéis otros tantos. Los que no tenéis aquí vuestro consultor de iEducando, el correo de info@ieducando.com o al teléfono que también podéis llamar. Y nosotros estaremos encantados de elaborar un plan de formación para vosotros si estimáis, si os sirve como referencia. A nosotros nos están contratando mucho las familias, las AMPAs y las asociaciones de padres y madres, que son las que al final, pues, oye, ponen una cantidad de dinero y hacen la formación de tanto familias como alumnos como profesores. Si no tenéis nada más que decirnos, agradeceros muchísimo que hayáis venido, agradeceros muchísimo vuestra atención. Os vamos a compartir este webinar con todos vosotros y nos ponemos a vuestra disposición.